Yo, profesor. Bien, entonces dando inicio, las redes sociales corresponde al ámbito de la nueva tecnología en cuanto a la información. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, estamos en este ámbito de lo que es formas de interacción social. Había explicado, la interacción es todo tipo de conducta en movimiento, en la acción que desarrolla. Entonces, en este texto dice, ¿no? Formas de interacción social definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa, convirtiéndose en promisorios negocios para empresas y sobre todo en lugares para encuentros humanos. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. ¿Qué más se dice sobre las redes sociales? ¿Bien? Entonces vamos a incrementar un poco el tamaño de la letra. Entonces, ahí tenemos. Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos, en el cual los nodos representan individuos y las aristas relacionadas entre ellos. Desde su ingreso, los sitios de redes sociales tal como MySpace, Facebook, Twitter y Bebo han atraído a millones de usuarios. El primer sitio de redes sociales reconocibles puesto en marcha en 1997, 6degrees.com. Permitía a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y amigos de sus amigos. De 1900 a 2001, Asian Avenue, BlackBerry, Mayhem permitían a los usuarios crear relaciones personales y profesionales, creando perfiles que permitían a los usuarios identificar amigos en sus redes, sin pedir la aprobación de estas conexiones. Desde entonces, diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han desaparecido. Según la zona geográfica, el líder puede ir cambiando, pero a la fecha, 2009, los principales competidores a nivel mundial corresponden a Hive 5 o Hi-Fi, MySpace, Facebook y Twitter. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos los diferentes iconos en cuanto a las redes sociales. La descripción. Veamos acá en descripción. Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos, en el cual los nodos. Entonces, hoy habíamos visto, vamos al siguiente tema. Redes para conocer gente, hablar con los ya conocidos, etcétera, como Facebook, Twitter, Hi-Fi, MySpace, Twitter, no tienen todos los mismos usos. Twitter, por ejemplo, te cuenta con mucho detalle lo que está haciendo cada usuario en cualquier momento. En Facebook, sin embargo, comenta sobre distintos temas, pero podríamos decir que con menos detalles personales. Hay otras como el eBay, que sirven para comprar y vender cosas a gente de todo el mundo, además de comentar y preguntar sus dudas. También existe el YouTube, en donde se te permite colgar y ver videos de millones de personas y dejarles tu opinión escrita. Además, puedes descargarle los videos mediante diversos programas. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, Facebook es un sitio web de redes sociales. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto para cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o geográfica. ¿Qué más? Twitter es un servicio gratuito de microblogging que hace las veces de red social y que cumple y que permite a sus usuarios enviar microentradas, también denominadas tweets, basadas en texto, con una longitud máxima de 140 caracteres, donde se responde a la pregunta, ¿qué estás haciendo? El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por la web de Twitter como vía SMS, Short Message Service, desde un teléfono móvil
desde programa de mensajería instantánea o incluso desde cualquier aplicativo o aplicación de terceros, como suele ser TweetDeck, Facebook, Twinkly, TweetDeck, etc. Bien, luego Twitter o Hi5, ¿no? Hi5 es una red social basada en un sitio web lanzada en 2003 y fundada por Ramón Yalangmach, actual director general de la empresa Hi-Fi Networks. El número de usuarios ha crecido rápidamente y al finalizar el año 2007 tenía más de 70 millones de usuarios registrados, la mayoría de ellas en América Latina. Además, es uno de los 20 sitios web más visitados del mundo. El sitio Hi-Fi es famoso por su interactividad, pues hacen de una simple cuenta de usuarios una especie de tarjeta de presentación virtual, la cual está presente en 23 idiomas populares. Las redes sociales son bastante útiles ya que nos permiten ampliar nuestro círculo social y por ende tener la posibilidad de crear nuevas amistades, poseer nuevos contactos y establecer lazos tanto del tipo afectivo como también para oportunidades laborales. Bien. Por otro lado, al ser parte de estas redes debemos utilizarlas de manera prudente y responsable, puesto que muchas personas tendrán acceso a nuestra información personal, lo que puede provocar una mala utilización de esta, perjudicando nuestra identidad e integridad. Además, estas razones solo se puede realizar un llamado a ser parte de este mundo virtual, aprovechando al máximo cada una de las herramientas, pero enfrentándoles de forma madura y consciente del riesgo que estamos expuestos. Si hacemos una mala utilización de estos servicios, no, eso llevará a ciertos problemas, básicamente, de perjuicio de perfil. Bien, con esta introducción vamos a ver nuestra separata del material de redes sociales. Bien, entonces acá, redes sociales alcanzan para el nuevo milenio. Alcance. Una cantidad no despreciable de intelectuales y estudiosos dedicados al comportamiento y prácticas sociales del nuevo siglo ha llamado sistemáticamente la atención sobre los alcances y consecuencias de las llamadas redes sociales virtuales. Bajo esta denominación caben una serie de relaciones entre personas, grupos o asociaciones mayores con intereses comunes y cuyo canal de comunicación es Internet. Los efectos de estas nuevas formas de relaciones humanas son insospechados y vale decir que esta verdadera revolución comunicacional no tiene precedentes algunos de nivel de escala y masificación planetaria. A ver, Mael, lea el texto subrayado los dos párrafos. En la actualidad, millones de personas de forma simultánea pueden acceder a través de Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat. Una misma noticia, fenómeno o acontecimiento desde distintas locaciones geográficas y dar opinión fundada o infundada sobre el particular. A pesar de los beneficios que estas redes conllevan en términos del acceso a toneladas de información cada segundo, no es menos cierto que estas se han transformado en formas de ajustamiento social, repudio, condena e incluso incitación a la violencia contra grupos, nacionalidades o minorías adscritas a creencias y opciones específicas. Realmente, las redes han servido también para cometer las mayores injusticias contra todo tipo de personas y sin argumentos plausibles, dado un poco el poco juicio y criterio que a veces impera para criticar y demostrar a alguien. Si asumimos con profundidad. Gracias. Bien, a ver, Andrés, el texto subrayado. Que las redes sociales se convierten en la herramienta más utilizada por la gente para resolver cuestiones privadas o públicas, además del éxito mediático asegurado por la persecución inmediata que alcanzan
que alcanzan, podemos resolver que la utilización negativa ha socavado los cimientos de la prudencia y la sensatez humana. Este socavamiento puede ser el resultado de la poca empatía, es decir, la escasa capacidad para ponerse en lugar de ese otro al que se cuestiona sin fundamento o simplemente por menor injustificación. Y un gran porcentaje de los mensajes por redes sociales está dirigidos a, a ventilar errores estigmatizando diversos usuarios y no usuarios de Internet. Como todo, la existencia insoslayable de las redes sociales y la persecución mediática e instantánea que estos producen nos deberían llevar como sociedad a reflexionar sobre el uso moral que éstas deberían implicar. Debemos insertar a nuestros hijos y estudiantes a, a manejarse con respeto y ética en tales entornos. Incluso algunos especialistas hablan de una verdadera formación en ciudadanía digital que debería estar como asignatura en las instituciones educativas en función de la formación de actitud responsable y empática frente a todo tipo de personas. Debemos enseñar sobre las consecuencias de decir determinado mensaje a mostrar tal o cual imagen con el argumento de que la consecuencia humana en el siglo ¿qué siglo qué significa, profesor? 21, siglo XXI. Uno debe apartar la violencia social, elemento Elemento endémico endémico. en la era digital. Ya está, profesor. Ya, gracias. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos una percepción de que son las redes sociales. Las redes sociales son medios o instrumentos que sirven para cortar el tiempo, el espacio, la velocidad, la información, el interés. Ventajoso, ¿no? Para poder interrelacionarnos, para poder interactuar con otras personas de diferente escenario geográfico, rompiendo esquemas y todo, ¿no? Del tiempo y la velocidad. Pero también tiene problemas, también se utiliza para poder difamar, para poder crear especie de ajustes básicamente contra la dignidad de la persona y frente a las buenas costumbres y la moral, ¿no? Y valores, ¿no? O sea, propende a intereses también. Entonces, útil, como también tener bastante cuidado con ellos. Ahora, en la segunda parte, en defensa de las redes, ¿qué dicen los que defienden las redes? Pero en líneas abiertas, las redes, como su nombre lo indica, es una conexión con otro escenario, con otras personas desconocidas, de donde uno puede incrementar su conocimiento. Ventajoso como en algunas veces desventajoso. Pero la modernidad exige manejar estos medios, que es de mucha importancia. En defensa de las redes. Son muy frecuentes las condenas a las redes sociales por la forma desconsiderada como los tratamos en ellas y por la cantidad de rumores y chismes que difunden. Pero hay que reconocer que, no obstante su gran tamaño, todavía son jóvenes y están en los dolores de parto. Facebook nació el año 2004, Twitter en el 2006 e Instagram en el año 2010. Siempre que me enfrento a algo así de novedoso pienso en el profesor Howard Roach. Tomé con él en la Universidad Nacional el año 1965 con maravillosos cursos sobre Shakespeare, inteligente y cultísimo, discutía con nosotros, jóvenes acalorados. Una vez nos dijo que entendía que fuéramos tan conservadores porque éramos muy jóvenes,
Pueden imaginar el zafarrancho diciéndonos a nosotros que estábamos en la frontera del progreso y del cambio del mundo, que éramos conservadores. Desde entonces nos miró con simpatía anticipada a los fenómenos sociales, no los reinventados. Me pasa hoy con las redes sociales. Nunca antes la gente corriente había tenido oportunidades como los de hoy para decir lo que opina ante un público amplio, para discutir las ideas de los poderosos, para denunciar lo que cree falso, inconveniente o injusto. Nunca tuvimos tan fácil acceso a ideas diferentes. No nos pueden obligar a escucharlas, pero ahí están para que se arriesguen. Las redes sobrepasaron las fronteras locales y nacionales. Con ellas nos acercamos a la utopía ética de toda la especie, una sola tribu. Entonces, explico acá. ¿Qué significa utopía? Utopía significa, la palabra utopía significa un sueño que no se va a poder solucionar, un sueño, algo que va a demorar o no se va a poder solucionar, una utopía. Pero cuando dice utopía ética, ¿no? Es algo que puede realizarse, pero con un sentido de cierta reserva, ¿no? Cierta distancia o cierta contemplación. ¿Bien? Entonces, toda la especie, una tribu. Eso quiere decir que debemos estar unidos. El mundo está unido, ¿por qué? En información, en opiniones, gracias a las redes sociales. Entonces, por las redes es una manera tan rápida de enterarnos, de informar y también de tener ese derecho a opinar, ¿no? Entonces, proseguimos. Hace un par de meses, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, lanzó la declaración, construyendo una comunidad digital. ¿Ve? Construyendo una comunidad digital. Dice que su propósito es desarrollar la infraestructura social para darle a la gente el poder de construir una comunidad que funcione para todos. Plantea estrategias para construir comunidades de apoyo que sean seguras, informadas, civilmente comprometidas e incluyentes. Trae algunos ejemplos prácticos. Uno es el de la mujer llamada Cristina, quien sufre de epidormolisis ampullosa, enfermedad rara que hace muy infeliz. Hoy recibe y da apoyo a 2.400 personas en una comunidad virtual de todas ellas que sufren esta enfermedad en el mundo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sin duda hay peligros. Uno de ellos es el de los llamados filtros de burbuja, que usando algoritmos presentan a la persona la información que quiere. Unos segundos para leer por el sonido extraño. Ya, prosigo. Dice, sin duda hay peligros. Uno de ellos es de los llamados filtros de burbuja que usando algoritmos presentan a la persona la información que quiere ver de acuerdo con su historia y le ocultan ideas contrarias, aislándola de parte de la realidad. Otros son las fake news, noticias inventadas y las posibles agresiones y engaños. Son problemas que deben resolverse. Al primero, yo lo neutralizo siguiendo a personas de las más diversas posiciones y sin bloquear a nadie. Al segundo, leyendo la buena prensa y visitando las fuentes. Finalmente, para contrarrestar los engaños, se están desarrollando iniciativas tecnológicas que espero no le resten a la libertad de expresión. Hay quienes temen que las redes sean el fin de los medios, pero creo que no deben preocuparse. El cine no acabó con la novela, ni la televisión con el cine, ni Internet con la televisión. La buena prensa podrá fortalecerse entendiendo y usando las redes. Esta tiene la capacidad para generar información confiable. Las redes la tienen para potenciar su difusión e impacto. Meiserman Moisius.
Bien, entonces, con esto vamos a pasar a ver algunos aspectos de lo que son las redes. Entonces, cuando decimos redes, red es una especie de conexión, de enlace, ¿no? De unión mediante grupos social, ya abarcan miles de personas, millones. ¿Se dan cuenta? Entonces, en breves segundos, una información que uno va a lanzar va a ser recibida, captada, leída y entendida por miles también. Entonces, por eso es una red social. Entonces, con esta tecnología, desde luego que cobra mucha importancia, muy importante, ¿no? Para diferentes intereses que lo necesita la persona. Entonces, desde luego, estamos en esta era de las redes donde la información puede ser conocida rápidamente, como también el, en el aspecto negativo, esa información puede ser creada, tergiversada, no mentida, malograda, adulterada, en perjuicio del perfil o el mérito de una persona. Y para eso es bueno tener en consideración lo necesario. ¿Para qué? Tener conocimiento de que debe existir de alguna manera privacidad con quienes lo dice, con quienes lo comenta. Pero cuando dice alcance para el nuevo milenio, eso quiere decir que es un alcance que, como dice en el texto inferior, una persona no importante o miles de personas desconocidas no importantes tienen la voz, sus ideas, ¿no? Su opinión, que puede diseminarse rápidamente por diferentes entornos. Entonces, acá explico, una cantidad no despreciable de intelectuales y estudiosos dedicados al comportamiento y prácticas sociales del nuevo siglo ha llamado sistemáticamente la atención sobre los alcances y consecuencias llamadas redes virtuales. Es igual decir redes sociales o virtuales. Bien, bajo esta denominación cabe una serie de relaciones entre personas, grupos y asociaciones mayores, con intereses comunes y cuyo canal de comunicación es Internet. Los efectos de estas nuevas formas de relaciones humanas son insospechados y vale decir que esta verdadera resolución comunicacional no tiene precedentes de algunos de nivel de escala y masificación planetaria. ¿Sí? En la actualidad, millones de personas de forma simultánea pueden acceder a través de Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat a una misma noticia, fenómeno o acontecimiento desde distintas localizaciones geográficas y dar una opción fundada o infundada sobre el particular. ¿Bien? Entonces, muchas personas tienen al acceso de Facebook, Twitter, Instagram, no, Spanish, ¿sí? Entonces, pero también desarrollan su interacción, su trabajo fuera del espacio geográfico de sus hogares. Pueden ser muy alejados, poco alejados o muy alejados porque uno tiene que transitar miles de kilómetros de repente o cientos. Entonces, desde ese punto de vista, hay redes que son útiles y otras son atacadas por las personas de acuerdo a sus intereses personales. ¿Bien? Veamos acá, a pesar de los beneficios que estas redes conllevan en términos del acceso a toneladas de información cada segundo, no es menos cierto que éstas se han transformado en formas de ajustamiento social, repudio, condena e incluso incitación a la violencia contra grupos, nacionalidades o minorías adscritas a creencias y opciones específicas. Paralelamente, las redes han servido también para cometer las mayores injusticias contra todo tipo de personas y sin argumentos plausibles, dando el poco juicio y criterio que a veces impera para criticar y demostrar a alguien, si asumimos con profundidad. Un texto bastante crítico de lo que es la realidad actual. ¿Ven? A ver, Mael va a leer este texto subrayado. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta, ¿no?
utilizada por la gente para resolver cuestiones privadas o públicas, además del éxito mediático asegurado por la repercusión inmediata que alcanzan, podemos observar que la utilización negativa ha socavado los cimientos de la prudencia y la sensatez humana. Este socavamiento puede ser el resultado de la poca empatía, es decir, la escasa capacidad para ponerse en el lugar de ese otro, al que se la cuestiona sin fundamento o simplemente por menor injustificado. Un gran porcentaje de los mensajes por redes sociales están dirigidos a ventilar errores, estigmatizando a diversos usuarios y no usuarios de Internet. Bien, gracias. Este párrafo nos está indicando las ventajas y desventajas, mayormente desventajas, que hay redes sociales que solamente apuntan a descubrir una verdad y luego atacar continuamente. Eso se llama estigmatizado, o sea, señalado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión humana del apoyo o el no apoyo de acuerdo a lo que es el ámbito del tratamiento, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Qué ventajas tienen y qué desventajas no tienen? ¿Qué información es importante y qué no? Porque mediante estas redes también se llegan a conocer todo el orden en cuanto a su procedencia, domicilio, grupo social, profesión. Entonces, eso de que se entere una persona de todo lo que eres y lo que tienes no es bueno, ¿no? Siempre con cierta medida. Entonces, desde ese punto de vista, pues, la empatía es importante. La empatía es aquella manifestación en que tú te pones en condición de un enfermo que no tiene que comer, no tiene dónde dormir. Te pones en esa por empatía le tienes cariño, ¿no? Por empatía lo comprendes, ¿bien? Entonces, ¿qué es empatía? Empatía es ponerse en el lugar del otro, sentir en el lugar del otro. Es difícil, es teoría, pero es importante manejar todo eso. Bien, a ver Andrés, el texto subrayado. Entonces tenemos el texto subrayado, voz alta. Como todo, la Con existencia todo. insoslayable de las redes sociales. Profesor, pero eso ya dije. Hola, sí, Ya bueno, ya. Con todo, la existencia insoslayable de las redes sociales. ¿Qué significa insoslayable? Insoslayable. Eso significa infaltable, pues con todo, la existencia infaltable de las redes sociales. La palabra insoslayable significa infaltable. Y la repercusión mediática. Cuando hablamos de mediática son condiciones oportunistas básicamente de un grupo social hacia otro grupo que puede perjudicar o sacar sus ventajas propias. Eso significa lo mediático. Pero lo mediático lleva a situaciones de crítica, ¿no? De opinión negativa hacia una persona o otro grupo de personas, aprovechándose del momento o la circunstancia. E instantánea que estos producen nos deberían llevar como sociedad a reflexionar. Entonces, importante, cuando hablamos de redes sociales se debe reflexionar por qué. Porque qué red es positivo y en qué manera me va a servir en mi formación personal como estudiante. Entonces, no solamente se trata de utilizar por utilizar, porque muchos de ellos puede servir para un perjuicio futuro, ¿no? Como se está diciendo. Prosigo en la lectura. Sobre el uso moral. Entonces, la moral es algo inherente a la buena conducta del hombre, al respeto, a la honestidad, a la preparación, a la dignidad. Entonces, frente a eso, muchas redes socavan, menosprecian, perjudican el perfil o llámese el mérito que pueda tener una persona. Pero también ventajoso porque la información fluye rápidamente. Entonces, estas deberían implicar, debemos insertar a nuestros hijos y estudiantes a manejarse con respeto y ética. El respeto por uno mismo, por los padres, el respeto a tu nombre, el respeto a tus apellidos, el respeto a tus padres. Entonces, ética
ese respeto también que podemos tener a nuestro ámbito laboral o a nuestro ámbito educacional. Por ejemplo, quien de una universidad, por ética, tendrá que hablar bien de su universidad, no negativamente, por ética, por respeto. Entonces, cuando hablamos de ética, este término orienta pues de que uno debe conducirse en base a los valores, en base a los principios del buen desempeño como estudiante o como ciudadano. Prosigo. En tales entornos, incluso algunos especialistas hablan de una verdadera formación ciudadana digital. Desde luego que eso es lo que se busca y desde luego que hay muchas, ¿no? ¿Qué debería estar como asignatura en las instituciones educativas en función de la formación de actitud responsable? Entonces, propende pues de que esta formación básicamente de redes debe ser una especie de un curso para que el alumno ya tenga una información amplia, básica, y donde esté presente la ética, los valores, también esté presente el buen juicio, el honor, la simpatía y el valor de la solidaridad y el cariño a los demás. Y por eso dice empática, frente a todo tipo de personas. Debemos enseñar sobre las consecuencias de decir determinado mensaje a mostrar tal o cual imagen con el argumento de que la consecuencia humana en el siglo XXI debe apartar la violencia social, elemento endémico en la era digital, según escrito por Morón Guillermo. Entonces dice que las redes sociales, ¿no? Da a conocer las falencias o los descuidos de un grupo social. Entonces, desde ese punto de vista, el grupo social necesariamente tendrá que mostrar perfiles, donde el grupo que observa o persona que observa debe mostrar una condición empática. Empática quiere decir de empatía, ponerse en el lugar del otro, de la otra persona, no criticándolo, entendiéndolo. Entonces, ahora viene la defensa de las redes. Son muy frecuentes las condenas a las redes por la forma desconsiderada como los tratamos en ellas y por la cantidad de rumores y chismes que difunden. Pero hay que reconocer que, no obstante su gran tamaño, todavía son jóvenes y están en los dolores de parto. Facebook nació en el año 2004, Twitter en el 2006, Instagram en el 2010. Siempre que me enfrento a ello, así lo novelesco, así de novedoso pienso en el profesor Joa Roch. Tomé con él en la Universidad Nacional el año 1965 con maravillosos cursos de Shakespeare, inteligente y cultísimo, discutía con nuestros jóvenes acalorados. Una vez nos dijo que entendía que fuéramos tan conservadores porque éramos muy jóvenes. Pueden imaginar el zafarrancho diciéndonos que a nosotros que estábamos en la frontera del progreso y del cambio del mundo, que éramos conservadores. Prosigue el texto. Desde entonces nos miró con simpatía anticipada, los fenómenos nuevos, no los reinventados. Me pasa hoy con las redes sociales. Nunca antes la gente corriente había tenido oportunidades para los de hoy, para decir lo que opina ante un público amplio, para discutir las redes de los poderosos, para denunciar a lo que cree falso, inconveniente o injusto. Entonces, frente a eso, en el medio social hay muchas injusticias, hay muchos atropellos. Entonces, la persona común que no tiende o propende tener más dinero, ¿cómo podría aventarse a tener un juicio, a reclamar sus derechos? Entonces, justamente el entorno del mundo es que cuando dice, no, me pasa hoy con las redes sociales, nunca antes la gente corriente había tenido oportunidades. Esa expresión es una oración y hay que tener cuidado para los susceptibles, ¿bien? Nunca tuvimos tan fácil acceso a ideas diferentes, no nos pueden obligar a escucharlas, pero ahí están para el que se arriesgue. Las redes sobrepasaron las fronteras locales y nacionales. Todas ellas nos acercamos a una etapa, nos acercamos a la utopía. Ya expliqué qué cosa es utopía. La utopía es un sueño.
Utopía ética de toda la especie. Una sola tribu. Bien, entonces, necesitamos, a ver, Mael, el texto subrayado, lectura en voz alta. Hace un par de meses, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, lanzó la declaración construyendo una comunidad digital. Dice que su propósito es desarrollar la infraestructura social para darle a la gente poder de construir una comunidad que funcione para todos. Plantea estrategias para construir comunidades de apoyo que sean seguras, informadas, civilmente comprometidas e incluyentes. Trae algunos ejemplos prácticos. Una es de la mujer llamada Cristina, quien sufre de epidermolysis ampollosa, enfermedad rara que la hace muy infeliz. Hoy recibe y da apoyo a 2.400 personas de una comunidad virtual, de todas ellas que sufren esa enfermedad en el mundo. Gracias. Sin duda, hay peligros. Uno de ellos es el de los llamados filtros de burbuja, que usando algoritmos presentan a la persona la información que viene, que quiere ver de acuerdo a la historia. ¿Qué es un algoritmo? Algoritmo es una especie de organizador visual. Está entre figuras geométricas y líneas o palabras enlace. Bien, ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, y le ocultan ideas contrarias, aislándola de parte de la realidad. Otros son las fake news. Los fake news, noticias inventadas y las posibles agresiones y engaños. Son problemas que deben resolverse. Al primero, yo lo neutralizo siguiendo a personas de las más diversas posiciones y sin bloquear a nadie. Al segundo, leyendo la buena prensa y visitando las fuentes. Finalmente, para contrarrestar los engaños, se están desarrollando una iniciativa o iniciativa tecnológica para, ahí me detengo un ratito, tecnológica, que espero que no lo resten a la libertad de expresión. Entonces, cuando dice iniciativas tecnológicas, entonces la tecnología está inmersa en el grupo humano, no podemos salir de ella y ni dejar de hacerlo. Por ejemplo, en este momento es de importancia el uso tecnológico, el equipo, PC, internet, ¿no? La presencia, digamos, de los alumnos, profesores, importante. Entonces, frente a esto, que espero no le resten a la libertad de expresión. Hay quienes temen que las redes sean el fin de los medios. ¿Bien? Pero creo que no deben preocuparse. El cine no acabó con la novela, ni la televisión con el cine, ni internet con la televisión. La buena prensa podrá fortalecerse entendiendo y usando las redes. Esta tiene la capacidad para generar información confiable. Las redes la tienen para propiciar su difusión e impacto. Mason Man, pues. Bien, entonces, antes que finalice la hora, lo que quiero invocarles es de que van a escoger un tema de razonamiento verbal, de historias sociales, de literatura o de lenguaje, un tema para poder argumentar. Entonces, para la próxima sesión ya deben venir con el tema. O en todo caso también para sugerirles un tema, si no tienen en mente. Entonces, en comunicación, la riqueza que tienen ustedes, tienen para escoger un tema de plan lector, o de literatura, razonamiento verbal, o llámese, por ejemplo, en lenguaje. Por ejemplo, el tema redes sociales es un tema bastante eh, claro para argumentar. Por ejemplo, pueden argumentar las redes sociales, el porqué de su importancia y por qué como una amenaza a la integridad básicamente de conducta de personas o de grupos sociales. Entonces ahí pueden argumentar, porque ¿cuáles son las ventajas?